Estamos en uno de los accesos acá en la calle Compañía 1213, donde está la sede del Poder Judicial, donde están, chiquillos, las oficinas de la Dama de Hierro, Romy Rutherford, que tuve la oportunidad en la mañana de verla llegar en su auto. Llegó minutos antes de las 8 de la mañana, lo hacía con escolta, por cierto, de hierro, no movía una ceja, estaba impertérrita al interior de su vehículo, llegando puntualmente a las oficinas para recibir, se esperaba mucho más temprano incluso, la llegada del general Martínez, que hasta ahora no ha llegado a este lugar para prestar declaración. Recordemos que ayer hacíamos un extra dando cuenta de su renuncia al cargo. Mira, ustedes ven la gran cantidad, la expectación que hay. Están todos los periodistas especialistas en tribunales, en el Centro de Justicia, muy atentos a cualquier llamado, cualquier mensaje, porque no tiene otro acceso que no sea el general Martínez, porque Romy Rutherford entró tempranito por el acceso vehicular y eso se ha cerrado y ya no quedan en el fondo, en buen chileno, estacionamientos para que el general Martínez ingrese. Por lo tanto, está él en este lugar a la espera de que llegue. Y muy atrasado, José Antonio, bien atrasado, muy atrasado. Sí. Todo esto además en el proceso especulativo que hay o este artilugio que se busca de sacar de facto a Romy Rutherford a través del Tribunal Constitucional, lo que hace que agregue tensión en una jornada además que ya la tiene. José, te escucho. Además, por una solicitud de una de las partes involucradas en el caso, que es lo que me parece más impresentable. O sea, de que yo, que estoy siendo perseguido e investigado a través de una arquitectura legal, pueda pedir la remoción de la jueza que me está investigando a mí, digamos. La jueza Rudy Rutherford llegó muy tempranito. Estoy viendo una imagen que mandé a esta hora a la sala de dirección. No quiso hablar con los medios de comunicación, estaba en su auto, con su mascarilla, en fin, muy tranquila. Hasta el día de ayer había una solicitud, entiendo, de la defensa del ex comandante en jefe Ricardo Martínez de ser interrogado en su casa. Sin embargo, la ministra, en una clara diferencia con la defensa, y en la mañana en Radio Cooperativa hablaba el abogado que entrevistamos nosotros ayer. Que nosotros lo entrevistamos, y yo decía, ella determinó que había una acción fuera del derecho de que él fuera interrogado en su casa. El abogado Manrique. Viene a prestar declaración como cualquier otro ciudadano y el abogado se queda afuera. No va a permitir que él asista junto con su abogado, lo va a entrevistar sola a Ricardo Martínez. Estamos con la imagen de ella. Primero, la gran pregunta que uno se hace. El ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, renunció porque uno de los temores es que quede detenido luego de este interrogatorio. Esa es una pregunta. Segundo, o sea, ¿es posible lo que dicen los expertos, ¿sí, José? ¿Es que va a quedar detenido? Continúa, disculpa, continúa con tu segundo, punteo, el tema, si dale. efectivamente una revisión del Tribunal Constitucional puede sacar a Rudy Rutherford de una investigación que la verdad ella ha llevado adelante con mucha entereza, profesionalismo y profundidad durante más de 6 años, porque ella está investigando dos cosas distintas: fletes y pasajes, efectivamente la mala utilización de viajes en servicio, de pasajes que se asignaban y que luego se devolvían a la agencia de viajes por pasajes más baratos, en otra clase, por otra ruta, y esa diferencia de plata quedaba, digamos en las cuentas personales. Y por otro lado, el tema de los gastos reservados, que es el caso Oviedo, el caso Fuente Alba e incluso el caso de... bueno, estamos hablando de que prácticamente todos los excomandantes jefes del ejército luego de Prats... De Oscar Isurieta. Oscar Isurieta y toda la división de bienes que hace con sus hijos. Alberto Prej está con nosotros. Está Mauricio Weibel también, que ha investigado este tema profundamente, ha hecho publicaciones súper serias respecto a lo que ocurre en el llamado Milico Gates, que yo creo que faranduliza un poco el término, pero bueno, nos lleva directamente a la red y al entramado de corrupción en el ejército. Mauricio, sabemos que tú tienes compromiso con la red, así que agradecemos tu disposición a conversar con otro canal y agradecemos también a Víctor Gutiérrez por permitir, digamos, que tú hables con nosotros en esta oportunidad, entendiendo que tú tienes un compromiso contractual con ellos. A ver, primero partir por explicar a qué escenario nos estamos enfrentando, Mauricio, y todos los datos que tú manejas de lo que parece ser la punta del iceberg. Bueno, la verdad es que lo más probable es que hoy día, uno de los escenarios más probables es que hoy día la ministra, la jueza, ¿no? Deje en prisión preventiva al ex comandante en jefe del ejército, ¿no? Creo que ese es el escenario más probable. Es lo que ha hecho en general con todos los otros ex comandantes en jefe. Isurieta, Oviedo, Fuente Alba, los dejó en prisión preventiva después de interrogarlos.
Creo que eso marca un hito histórico, ¿no? En el sentido de que hoy día todos los excomandantes en jefe del ejército están siendo investigados y algunos están detenidos. Mauricio, el pero único ejército... la diferencia ahora es que ahora Martínez es un comandante en jefe en ejercicio. O sea, casi ya no. Bueno, casi. pero me refiero que a él lo llaman a declarar cuando estaba en ejercicio y él renuncia por esto. O sea, podríamos decir. Sí, claro, que yo creo que renuncia porque hay el un matiz, escenario, exactamente. Hay un matiz y hay un antecedente, ¿no? Que no siempre se recuerda, pero en algún minuto, cuando la jueza estaba investigando una serie de actos de corrupción, ¿no? Pidió cierta información a la comandancia en jefe del ejército. No se la entregaron en el tiempo y la jueza fue con agentes de la PDI a la comandancia en jefe y requisó computadores. O sea, eso no lo hace cualquier juez, ¿no? O sea, es una jueza que ha tenido una actitud, que ha tenido una forma de actuar, la verdad es que bastante estricta, ¿no? Bastante apegada a derecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos están previendo que hoy día tengamos probablemente una detención preventiva, una prisión preventiva, ¿no? Mauricio, y ese es un escenario tremendo. ¿Tú crees que él renuncia? Ahí se lo preguntaban en la mañana al abogado, como los abogados, ¿no? Que hacen la jugada hacia el córner, pero ¿tú crees que él renunció porque hay un amplio porcentaje de probabilidades de que quede preso luego de esta conversación con la jueza? Yo creo que sí, y porque además es impresentable que el comandante en jefe del ejército esté siendo investigado por corrupción, ¿no? O sea, es impresentable que cualquier alto funcionario público esté siendo investigado por corrupción, ¿no? Lo que pasa, y con esto quizá una reflexión más general, ¿no? Creo que en general lo que sucede en el ejército, y en esto probablemente Alberto va a estar de acuerdo, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Nosotros tuvimos corrupción política, tuvimos corrupción empresarial. La diferencia es que en general casi todos los políticos zafaron y casi todos los empresarios zafaron, ¿no? Hubo rebajas de condena, hubo rebajas de multa, etc. Y acá lo que estamos viendo es que aún eso está en proceso y que hasta ahora nadie ha zafado todavía, ¿no? Pero lo que sucede en el ejército, y eso hay que asumirlo así, creo yo, es un reflejo de la corrupción general en el país. Y ojo, un dato tremendo, este es el único ejército en el mundo donde todos sus excomandantes están presos o investigados. Luego de Carlos Prats. O sea, después de Carlos Prats, todos de Pinochet en adelante. Todos los que están vivos de Pinochet, o sea, de los últimos 50 años, todos. O sea, el último que tiene la hoja limpia es la memoria de Carlos Prats, entiendo, ¿no? Si me corrigen. Exactamente. Sí. Claro. Por derechos humanos o por corrupción o lo que sea. Mauricio, a ver, la defensa dice lo siguiente. Ellos insisten, escuchaba en la mañana al abogado Ricardo Martínez, que insiste que aquí había una cultura, que había un derecho a la utilización de esos pasajes, que el ejército es jerarquizado, que si a ti te dicen que tienes un derecho, puedes utilizarlo. En fin, o sea, que no hubo dolo, básicamente, que estaba tan enquistado este mecanismo de pasajes que no había ni una posibilidad de saber que se estaba incurriendo en un acto de corrupción. Es como la gran defensa. Ahora, uno dice, ¿es una defensa suficientemente sustantiva como para librar de toda culpa a los comandantes en jefe? No lo sé, al menos en la arista fletes viajes. ¿Qué es lo que tú crees respecto de ese argumento? La verdad es que la ley se presume conocida por todos, ¿no? Es un primer detalle. Tú no puedes decir que le pegaste a una mujer y que te excusen porque no sabías que había leyes que lo prohibían, ¿no? Ese argumento es un argumento que creó Jean-Pierre Matus, abogado contratado en su momento por... Que hoy día es miembro de la Corte Suprema. Que hoy día es miembro de la Corte Suprema, lo que me parece impresentable. Pero básicamente es un argumento construido desde el ejército, ¿ya?, para justificar el hecho de que este era un acto masivo. Pero ayer fíjate que lo hablábamos en la red y lo que comentamos que en el fondo aquí se armó una cultura. Porque fíjate tú cómo alguien va a pensar que era aceptado, que era normal, que era legal, que tú sacaras fondos, por ejemplo, reservados, que esto lo cuenta literal el comandante Zurieta, no es una cosa que yo esté contando, ¿no? El mismo comandante Zurieta le dice a la ministra, mire, yo tenía un maletín, ahí tenía todo el dinero en efectivo, sacaba 3, 4 millones, me los metía al bolsillo de la chaqueta y se los llevaba a doña Lucía Iriarte, o se los llevaba a quien fuera. Era así, esa es parte, yo no había escuchado el relato de esa escena, perdón, me lo perdí, pero tú sacas
digamos, esa es parte de la declaración de Isurrieta. Tengo un maletín Él lo dice, con dinero él fresco. lo dice. Por eso, él se lo dice a la jueza. Yo sacaba 3, 4 millones de pesos en efectivo, me los meto en el bolsillo y se los llevo a Lucía Iriar o a quien sea, digamos, a alguien que compre ollas, chocolates, pague, qué sé yo, un servicio del que sea. Periodistas. De periodistas y editores. Sí. Para Bueno, mira, cenas. ahí hay un gran mito sobre si había o no periodistas que eran pagados. La verdad es que la No, eran frase que cenas, dice... regalos. Claro, la frase que dice es bastante ambigua porque dice que en el fondo se usaban estos fondos para hacer cenas, regalos, que es distinto a pagar. regalías, que es distinto a pagar. No sé si también hubo lo otro, no lo sé. También es cierto que, por ejemplo, en Carabineros ya aparecía una serie, me acuerdo, de medios de comunicación recibiendo regalos. Y yo fui a hablar con alguno de ellos y nunca lo recibieron. Entonces, claro, en Carabineros había pasado que ponían regalos Y a nunca medios de habían, comunicación. claro, y el destinatario nunca Pero llegaba, nunca le llegaba el de hecho, regalo. el Carabinero había un ítem que a mí me extrañó mucho cuando lo vi, cuando estaba investigando, que aparecían alrededor de 40, 48 zapatos de mujer regalados a las esposas de los embajadores. Y yo decía, pero esto es ridículo. Si hay algo difícil de regalar es un zapato a una mujer, ¿no? Es muy dificilísimo de darle justo. Pero además, ¿por qué un general iba a regalar zapatos a las esposas de los embajadores? Me parecía además impropio. Bueno, y la verdad es que nunca fueron zapatos para las esposas de los embajadores. No sabemos a qué mujer le llegaron 48 pares de zapatos, pero eso es otra historia, ¿no? O sea, también hay que ver si lo que dicen efectivamente ocurrió o están cubriendo esa forma que ese dinero fue para otros fines, Mauricio, también de corrupción. Alberto Prej, ex Chile Transparente, hoy día panelista en Mucho Gusto, te quiere hacer una pregunta. Sí, Mauricio, yo lo que te quisiera preguntar es que si tú ves que jurídicamente en el caso de Martínez existen antecedentes tan severos que efectivamente puedan, más allá de dejarlo hoy día en la prisión preventiva, que estoy de acuerdo contigo, es lo que va a hacer la ministra, llevarlo a un proceso que efectivamente lo pueda llevar a la cárcel. Tú ves que efectivamente esta es la primera arista del caso Martínez y nos vamos a seguir encontrando, como fue con los otros casos, que partimos por flete y pasaje y terminamos después con otras aristas, ¿o crees que esto puede estar más bien aislado debido a que Martínez más bien asume en el último tiempo? Bueno, yo la verdad dudo que Martínez tenga complicaciones con los gastos reservados, porque sería insólito que, sabiendo que existen todo tipo de investigaciones con los gastos reservados, que él los hubiera malversado. Sería insólito, ¿no? Pero lo que está claro son... Perdón, Mauricio, pero recuerda que el director general de la PDI Héctor Espinosa la hizo de la misma forma sabiendo que estaba todo el mundo investigado, por lo cual las sorpresas en el mundo anticorrupción hoy día ya no existen. ¿Tú te refieres a Héctor Espinosa? A Espinosa, exactamente. Sí. Bueno, la verdad es que desconozco el detalle, la carpeta es secreta, ¿no? Desconozco el detalle. Y ahí va a venir una gran discusión sobre el tema de los pasajes, el monto, en fin. Lo que pasa es que cuando uno habla de pasajes, ya, y en esto probablemente Alberto se acordará también, la verdad es que uno piensa en un pasaje que cuesta $200, $300, ¿no? $1000. Porque en primera Pero la clase. verdad es que, por ejemplo, había en primera clase, pero además eran totalmente inflados con los fletes y después esos dineros se los embolsaban, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un pasaje que era pasaje y flete, pero eran $30.000 por 2 días a Uruguay. Ah, no. Pero a ver, de nuevo, $30.000 a Uruguay. Pero ¿qué es Claro. eso? ¿Qué es eso? Y a O eso sea, le sumaba los viáticos. Había un general, no me creo que calco el nombre, ¿no? Pero que en viáticos durante sus 4 años había tenido $300.000 en viáticos. ¿Cuánto? $300.000 en viáticos. Aquí Entonces, lo que hay, José, es una clara maniobra durante mucho tiempo, culturizada, que no exime. A mí me molesta mucho cuando hablan de esto que era normal, era cultural. O sea, bueno, si fuera cultural, entonces podemos cometer cualquier tipo de delito. Eso no es un eximiente penal. Pero efectivamente de abultar las remuneraciones de los altos oficiales del ejército, que es otra discusión, si efectivamente el comandante en jefe gana lo que tiene que ganar o no, a través de estos mecanismos. Uno vía gastos reservados, y otra vía pasajes y fletes, y también a través de las regalías. Hay que entender, yo creo que acá también con Mauricio nos podríamos extender un poco más, de también todos los beneficios que tiene el mundo militar y que son absolutamente sacados de contexto para una vida hoy día civil. O sea, a ver, uno puede entender que la institución requiere de una formalidad, de que se requieren recursos, porque claro, un general tendrá que hacer un viaje especial en condiciones... Uno eso lo puede entender. Ahora,
ni una calculadora, perdón, a lo mejor estoy siendo muy ignorante, pido disculpas, pero ni una calculadora puede resistir un viaje a Montevideo, que está a 2 horas de aquí, por $30.000. O sea, se arrendó un avión, un helicóptero. Yo creo que en un jet privado te sale eso. ¿Fue algo así, Mauricio? Porque son montos que... No, son pasajes, Sí. Es que ahí está la operación, y por eso la arista de investigación de las... Estamos hablando de $30.000, son $10.000 son 8 millones, 8 por 3, son 24 millones. 24 millones de pesos. 4 millones. Pero que ahí está la operación. La operación era que la agencia de viaje cotizaba este pasaje y decía, mire, como usted me lo pidió un día para otro, a lo mismo, la justificación cuesta 24 millones. ¿Ah? El pasaje al final no costaba 24 millones y se hacía esta operación de reversa donde quizás de esos 24 millones, ¿cuántos fueron los embolsados en ese caso específico? Y esa era la operación que se hacía. Porque además un pasaje de primera clase a Montevideo comprado yo creo que de un día para otro te puede llegar a costar 2 millones de pesos. Pero ojo que ahí metían los fletes y ahí es donde también abultaban, o sea... Pero evidentemente eran operaciones para abultar estas cotizaciones y para después embolsarse los dineros. ¿Qué es lo que está en la carpeta investigativa de los casos? Me mandan un documento de la Contraloría. Agradezco a la gente de comunicaciones de la Contraloría que evidentemente también tiene un rol activo en esto. Y me dicen, a ver, me hacen un desagregado de los montos que es muy complejo, no voy a entrar ahí, pero hablan de desembolsos por el concepto de fletes, embalajes, excesos de equipaje que no tienen respaldo. O sea, yo viajo, es como que yo viajara por el canal, pago un sobrepeso gigantesco y no tengo manera de demostrarlo, básicamente. ¿Qué sobrepeso? ¿Qué sobreexceso Hay un total, de peso dice a la Montevideo? Contraloría, de 108 documentos tributarios emitidos por las empresas proveedoras de pasajes internacionales entre el 2016 y el 2018 a nombre del Comando de Personal del Ejército de Chile por un monto enorme. Que no se encontraban registrados en la contabilidad de la entidad castrense. O sea, hay agencias de viaje y aerolíneas que vendieron pasajes y eso no ingresó a la contabilidad del ejército. Eso es lo que está diciendo la Contraloría. Pero mira, recordemos cómo partió todo esto. Devoluciones por exceso de equipaje, pasajes no utilizados, cambios de fecha, en fin, desembolso por exceso de concepto de viático. O sea, aquí está lo que la Contraloría dice. Si puedes tú, Mauricio, desde tu óptica hacer el resumen, que es lo que querías precisamente para que la gente refresque algunos datos. No, mira, yo solamente recordar cómo partió todo esto. Todo esto partió en 2015, una investigación que me tocó hacer en The Clinic, cuando encontramos 700 facturas materialmente falsas pagadas por el ejército. O sea, dice, ¿cómo sucedió esto? Imagínate, pagaron facturas que ni siquiera tenían el timbre de impuestos internos. Que no eran facturas, eran papeles impresos. Y pagaron 700 de eso. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, había una cultura de la corrupción. Mauricio, ahí es cuando había una cultura de creer que los fondos públicos eran de ellos y no del país. Ahí es con esa investigación es cuando se empieza a hablar del Milico Gate. Porque es una figura periodística. Sí, claro, esa es una gran figura periodística, porque... sí, una figura periodística. Pero ahí empieza entonces... No, porque yo puse un nombre muy formal. Y el Clinic... Y en la noche los creativos del The Clinic le pusieron el Milico Gate, ¿no? Ya. Pero bueno, está bien. Pero para que la gente vaya entendiendo que ahí con esta investigación, y por eso te estamos entrevistando a ti, porque eres el hombre que más ha investigado acá, el periodista que más ha investigado acá en Chile, este caso ha develado toda esta situación de irregularidad en el ejército. Sufrió espionaje. Además. Mauricio Weibel sufrió espionaje. Yo me hago cargo de lo que digo, Mauricio. ¿Es así o no? Hay un proceso abierto respecto de eso. Sí. Perdón, y el espionaje entiendo que era del ejército, ¿no? Que lo diga Mauricio. Sí, claro, es un espionaje que lo hace el ejército en concomitancia con un juez de la Corte de Apelaciones, que es Poblete, en un acto que a mí me parece absolutamente de prevaricación, porque el juez iba a las oficinas del DINE, de la Inteligencia Militar, a ponerse de acuerdo en cómo falsificaba los documentos. Porque el documento que ordena el espionaje en mi contra tiene mi número telefónico, pero aparece el nombre de una inmigrante irregular boliviana, una muchacha de 23 años. Y eso se hace con la anuencia del juez. El juez no es que es engañado, el juez se pone de acuerdo para cometer este acto que se llama prevaricación. Entonces es complejo. Y lo increíble es que ese juez siga hoy día dictando sentencia y que no sepamos el resto de los chilenos si esas sentencias se ajustan a derecho o no. Exactamente, entonces se va desarmando Alicia en el País de las Maravillas en el que vivíamos, donde efectivamente hay un caso de investigación, lo pongo en el estadio en el que está, digamos,
pero uno es periodista y tiende de alguna u otra manera a empatizar con el gremio. O sea, Oye, ¿y ese espionaje fue pinchar el teléfono, ver su traslado? Mauricio, ¿Qué se sabe de eso, Mauricio? Bueno, no puedo hablar mucho, yo tengo acceso a la carpeta investigativa, no puedo hablar mucho porque está en etapa de secreto, pero sí puedo señalar que están las confesiones de los tipos que hacen el espionaje, por lo tanto es algo que está reconocido por los primeros generales que lo ordenan. Está, la verdad es que están todas las pruebas materiales. Nosotros logramos identificar a quienes lo hicieron, logramos identificar qué fue lo que pidieron, cómo lo hicieron. La verdad es que logramos encontrar toda la madeja, ¿no? Y logramos demostrar algo que es muy grave, y es que el juez estaba en concomitancia. O sea, había un acuerdo. Y eso había un acuerdo entre un juez de la compleja para la Corte Suprema. Claro, había un acuerdo entre un juez de la República y algunos agentes del Ejército para falsear documentos, que son los documentos que permitirían oficialmente llevar adelante un proceso de espionaje. Se falseaban esos documentos según lo que se está investigando, digamos. Todo esto se tendrá que probar, pero evidentemente... Pero mira, el juez lo dice, el juez dice: yo no fui engañado, esa es su frase. Y el general del Ejército, que trabaja con él, dice: bueno, explica todo lo que hicieron. Entonces, y este audio está en conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene los audios con estas declaraciones. Oye, y tú y otros 4 periodistas más. Entiendo que 5 periodistas. Son 5 personas, ¿no? Sí. Aparte de ti. Son varias personas. Sí, está Santiago Pavlovich, que es muy conocido por todos ustedes, está Juan Cristóbal Peña, Danae Fuster. Danae Fuster, la que fue compañera de nosotros. Sí. Danae Fuster, una gran productora periodística de Televisión Nacional. Entonces, a ver, cuando aparece yo creo que se ha, perdón, lo voy a decir así, yo creo que se ha subestimado, no sé si en forma intencional o no, pero se ha subestimado el tema de la relación que existe entre este caso y los medios de comunicación, discúlpenme. No me parece tan... No quiero ser ingenuo y creer que efectivamente aquí se estaban comprando lápices y regalando lápices. A lo mejor también. Pero evidentemente cuando hay un excomandante en jefe que declara a Rutherford que parte de estas platas de los fondos reservados, que no es el caso de Martínez flete y pasaje, pero que parte de estas platas se fueron a eventos o a pagar o a financiar periodistas o editores, en fin, y vemos al mismo tiempo un operativo que hoy día está en investigación en la justicia de espionaje de parte del Ejército de Chile en coordinación con un juez de la República, sin pasar por los canales oficiales, a Mauricio y otras 5 personas, uno dice, parece que aquí hay una cosa extraña. O sea, nos está dando las luces de que efectivamente debajo de la superficie es algo mucho más oscuro, y no es que uno quiera inventar nada, pero que se está develando de a poco, Mauricio. Sí, a mí lo que me preocupa, la verdad, es la actitud de la Corte Suprema. O sea, yo creo que la Corte Suprema está en completo antecedente. De hecho, la Corte Suprema está haciendo una investigación sumaria, ¿no? Pero mientras hace la investigación sumaria, que aún no se resuelve, me parece grave que no hayan tomado al menos la decisión de separar a un juez eventualmente involucrado en actos de prevaricación, en un caso de una última pregunta. Prevaricación para violar derechos humanos, ¿no? Para agredir la libertad de expresión. Exacto, una libertad fundamental. Me parece gravísimo que la Corte Suprema no tenga una actitud más fuerte. En ese mismo sentido, quería preguntarte por el rol del abogado Matus, que hoy día forma parte de la Corte Suprema, pero que en su minuto, a través de una interpretación que él realiza, una mirada jurídica, fortalece el argumento de que aquí no hay corrupción necesariamente, sino que efectivamente hay un mecanismo que estaba introducido, institucionalizado y normalizado, por lo tanto no hubo dolo, y hoy día él está en la Corte Suprema como parte, digamos, importante del máximo tribunal. Me gustaría conocer tu mirada y cuál es su rol, digamos, en toda la interpretación del relato jurídico que se hace de los casos de corrupción. Bueno, no solo el abogado no solo fue abogado para justificar estos malaveres, por así decirlo, ¿no? Sino que también fue el abogado del jefe del DINE en la causa por espionaje. A mí me parece gravísimo que quien defendía al general del DINE, que espiaba a periodistas, sea hoy día miembro de la Corte Suprema. Me parece la mayor gravedad, me parece uno de los tantos errores tremendos que ha cometido la Corte Suprema en los últimos tiempos. La verdad es que es muy grave, es muy grave. Y yo creo que así como hace años atrás la Corte Suprema hizo un mea culpa por su pésima actuación en dictadura,
yo creo que la Corte Suprema va a terminar también teniendo que hacer un gran mea culpa por su actuación en los temas de corrupción. En democracia. En democracia, porque yo creo que una de las cosas complejas que ha pasado, y es mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero es mi punto de vista, una de las cosas complejas que ha pasado es la privatización de la Corte Suprema. Así le llamo yo al hecho que ingresan a la Corte Suprema a través de los abogados integrantes, juristas que tienen estudios privados, que representan empresas y que en el fondo contamina la independencia de la Corte Suprema. Creo que eso hay que acabarlo. Bueno, y hoy día la misma Corte Suprema, escuchando a la ministra Vivanco, se espanta cuando la constituyente está intentando dibujar un nuevo servicio de justicia. Uno puede estar de acuerdo o no, puede ser bueno o malo, no estoy jugándomela por la posición de la constituyente, pero la histeria con la cual el Poder Judicial ha reaccionado, esto va a aparecer después, Neme dijo que sí, ha habido una reacción muy histérica cuando se comienza a discutir algo que puede que llegue a puerto, puede que no, puede que sea bueno, puede que sea malo. Pero se tiene que discutir. Pero que se tiene que discutir porque el Poder Judicial, tal y como está, no está bien. O sea, el acceso a la administración y la gestión de justicia en Chile tiene un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, podemos todos conversarlo, digamos. Revisémoslo. Mauricio, agradecemos a tu canal, a tu director ejecutivo y a ti por tu tiempo. Entendemos que tienes otros compromisos. Nos gustaría contar contigo en el futuro, en la medida de lo posible. Gracias, Mauricio. Ok, un abrazo grande. Chao. Bien, la noticia a esta hora en tribunales, recordemos que esto responde a un proceso de la justicia antigua, así que vamos al centro de Santiago, en los tribunales de justicia, no al centro de justicia, porque esta es la justicia antigua, donde debería dentro de algunos momentos más prestar declaración en calidad de inculpado el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ante la jueza Rudy Rutherford. Simón Oliveros. Sí, estoy mirando el teléfono, José Antonio, 53 minutos de atraso. A las 9 de la mañana debería haber llegado el general en retiro y la verdad es que la situación es bien particular porque si no llega, puede no llegar. Si no llega, tiene que justificar su ausencia. Si no la justifica, se puede emanar inmediatamente una orden de detención y ahí la figura claramente cambia y la situación es compleja. Hasta ahora, desde el interior nos informan que no ha llegado, no hay ninguna posibilidad de que lo haya hecho, están los medios dispersos. Mira, acompaña Pelito para mostrar un poco la zona donde estamos. Esto es compañía, ven la gran cantidad de medios de comunicación, camarógrafos, gráficos, todos presentes en este lugar. Y en la calle Morandé está el acceso vehicular por donde entró Romy Rutherford, que fue además tenemos nosotros además ahí en ese lugar a Gonzalo Zúñiga, nuestro productor, que está de punto fijo parado ahí en el otro sector, al ingreso del portón. Por lo tanto, son las únicas dos alternativas que hay para poder ingresar a este lugar. La gran cantidad de medios de comunicaciones hablan de algunas cosas que son importantes para poner sobre la mesa, que dice relación con lo siguiente. Ayer la información que teníamos es que él incluso podría haber llegado más temprano que las 8, o sea, a las 7 de la mañana, pero eso lo descartamos ya. Nosotros estamos de acá desde prácticamente las 6:45, habían equipo antes. Recordad que hasta la noche de ayer se hablaba de la posibilidad de que esto se hiciese en su residencia, en Lo Curro, pues así lo había pedido su abogado, pero salió y trascendió la información que eso fue descartado por Romy Rutherford. La presencia de la jueza tempranito en la mañana nos hace indicar de que todo va a ser acá, o sea, esto es como la parábola del perro, ¿no? Tiene cola, ladra y hace guau, entonces el perro, esto va a ser acá. Y el problema es que esto iba a ser a las 9 de la mañana, y ya no ha llegado. Entonces no hace pensar de que esto incluso, si es que no se genera, podría darse una figura bien particular. Voy a mover un poquito, Alberto, entiendo que tú me estás llamando allá desde el estudio porque prefiero estar en la otra zona, sí, que es donde tiene que entrar peatonalmente, porque no existe la posibilidad de que ingresen automóviles a este lugar, que fue por donde entró Romy Rutherford. Me voy ubicando, le doy el paso a ustedes, muchachos. A ver, solamente puntualizar varias cosas para que la gente tenga claro cuál es el cronograma de todo esto. Ayer se produce la renuncia en forma sorpresiva. Cuando Ricardo Martínez estaba dando cuenta de la gestión, no había ni un representante del gobierno, ni saliente ni entrante, lo cual es bien sintomático respecto a cómo entiende el mundo político lo que va a pasar. No estaba ni el ministro de Defensa, ni el presidente, ni el ministro de Interior, nadie. Nadie. Fue un subsecretario. No había ni un representante del mundo político. Solamente el Contralor y el director del Instituto de Derechos Humanos asistieron. Esas fueron las únicas autoridades civiles. Estaba Jorge Bermúdez,
Estaba Jorge Bermúdez, tú tienes razón, estaba Mico. Era lo único que no sabían. Pero las nuevo dos subsecretario primeras filas estaban vacías. Absolutamente. Hoy día en la mañana se le preguntaba al abogado de Ricardo Martínez qué lectura hacen de esa ausencia política. Entonces dice que los políticos no querían escuchar la revisión y la crítica que iba a hacer el general Martínez respecto al tema de derechos humanos y otra serie de aspectos que son incómodos para el mundo político. Yo no escuché el discurso entero, no sé qué tan incómodo pudo haber sido, pero claramente el mundo político tenía ya más o menos antecedentes de que esto iba a ocurrir. Pero preguntémosle a Alberto, ¿cuál es tu mirada? Que no haya autoridades, que no haya un ministro de Defensa, un subsecretario. Evidentemente lo que hace ayer el mundo político es darle un espaldarazo a la justicia. Y eso es algo muy positivo. Se sabía que el día de hoy Ricardo Martínez Menantó, renunciado, comandante en jefe del ejército, iba efectivamente a comparecer ante la jueza Rutherford. Y por lo mismo hubiera sido muy mal visto que, por ejemplo, el ministro Procuriza o el ministro del Interior hubieran estado ayer en las primeras filas. No tiene nada que ver con el discurso, tiene que ver con lo que va a ocurrir en pocos instantes. ¿Tú crees que va a quedar detenido? Ahora, si uno mira el trabajo de Romy Rutherford, responde a un patrón. O sea, ella interroga como inculpado, decreta la prisión, luego sigue investigando. O sea, es más o menos evidente que el resultado podría ser para Martínez quedar tras la reja, ¿no? Es cosa de recordar qué ha pasado en el caso de todos los otros generales que han pasado por una situación similar, ya sea por esta o por otra arista. Y en todos aquellos casos la ministra Rutherford ha pedido de inmediato la prisión preventiva de estas personas, que después evidentemente se prestan a un recinto militar y muchas veces termina al final realizándose por tribunales superiores. Tenemos una foto acá de la ceremonia. Y aquí se puede ver, por ejemplo, las dos primeras filas completamente vacías. Uno puede entender también que hay algunas restricciones de aforo por el COVID, qué sé yo. Pero efectivamente aquí esta foto es bien elocuente de que en la primera fila, donde habitualmente para este tipo de pautas van autoridades, presidente, ministro de Defensa, algún otro ministro, subsecretario de Defensa, de Guerra, cuando hay una cuenta pública de un comandante y jefe del ejército, esas primeras filas están completadas por autoridades, Alberto. Roberto, ayer me tocó hablar con algunos jefes de prensa del gobierno y todos me dijeron, los con que hablé, me decían: les recomendamos que no fueran. También, porque evidentemente había una lectura tanto política como comunicacional de que en este caso no se le puede prestar, más allá que vaya a ser absuelto al final del juicio, un respaldo a alguien que va a quedar en prisión. La moneda sabía lo que iba a pasar. Absolutamente. Déjenme que me salga un poco del... Efectivamente, la notificación de la renuncia al presidente de la República, hay que ser muy ingenuo para creer que él iba a comunicarlo ahí. El presidente sabía que él iba a renunciar y el presidente también sabía que iba a renunciar porque hay un amplio porcentaje de probabilidades que quede detenido. Y sabían que iba a ser una señal de apoyo. Que Martínez sí hace algo positivo. Martínez no podía exponer a la comandancia en jefe del ejército a que el día de hoy tuviéramos a un comandante en jefe del ejército en ejercicio quedando detenido. Esa sí efectivamente hubiera sido una señal realmente aún más demoledora para una institución tan golpeada por la corrupción como ha sido el ejército. Alberto, vamos a unas gráficas que nos han preparado ustedes, porque con esta gráfica podemos explicar también qué es lo que está detrás de este proceso en el que está entrando a la hora excomandante en jefe del ejército. Sí, hoy día estamos hablando de un caso bastante amplio que se ha denominado en la opinión pública como el Milico Gate. El Milico Gate tiene más de 40 aristas, eso es lo que se estima, y una de esas aristas es la arista de pasajes y fletes, por la cual está siendo investigado en calidad de inculpado el ex general Ricardo Martínez Menantó. ¿Qué es lo que se señala? Que el general Martínez hizo uso irregular de los pasajes y fletes que estos generales tienen asignados. ¿Cómo lo hacía? Podemos quizás ir a la siguiente, donde podemos explicar el mecanismo. Lo que se hacía era comprar determinados pasajes, por ejemplo, a la ruta Washington y Santiago, y a veces se ocupaba una escala, por ejemplo, en Punta Cana, donde no había ninguna razón para que efectivamente esa persona estuviera en Punta Cana. O sea, aquí tenemos un mapa que puede mostrar, por ejemplo, que alguien, claro, sale de Santiago, Punta Cana queda camino a Washington y por lo tanto podían tener ahí una parada en este paraíso tropical caribeño, ¿no? Esa es una de las aristas y acá hablamos de un monto de 6.108, pero no es la única arista de pasajes. Porque obviamente, y ahí la gente lo tiene que saber, la modificación de ruta siempre implica un costo. O sea, uno no puede decir, no, mira, me bajo aquí,
Y ese sería el delito. Pero no solo, Ese no sería solo el eso, delito. José. A ver. Estamos hablando de derecho público, estamos hablando de funcionarios públicos. Si tú quieres en un viaje privado hacer todas las escalas que tú quieras y quedarte todos los días que tú quieras en un paraíso tropical, no hay ningún problema. Pero cuando viaja un funcionario público, el funcionario público viaja con algo que se llama el cometido funcionario. Ah, qué importante que le tú lo dice, digas. usted, señor, va a la ciudad de Washington a tener una reunión, no sé, con el agregado de defensa de Estados Unidos y tiene que volver en determinado tiempo, pero usted no puede ocupar ese pasaje para, por ejemplo, modificar la escala e irse con su familia o encontrarse con su familia en Punta Cana, en Panamá o en otras partes. Es por eso que, por ejemplo, en el caso cuando se debatía la ley del lobby, algunos, como en ese momento me tocaba desde Chile Transparente, insistíamos que saber dónde se hacían las escalas era muy importante, porque eso en general se oculta y ahí es donde finalmente hay desvío de este cometido funcionario, de esta razón de ser de ese viaje. ¿Y eso habría tenido más o menos un costo para el fisco de $6.100? En el caso de este pasaje, pero no en es el caso de este Solo de este pasaje, solo de este ejemplo. Pero no es la única arista, porque hay una arista dentro de fletes y pasajes que es aún más complicada, que es la que vamos a ver a continuación. Inaceptable. A ver. La devolución, ¿o no? Exactamente, vamos, muy buen nombre. La arista devolución dentro de la arista fletes y pasajes. ¿Qué era lo que se hacía? Se compraban pasajes a un monto muy caro a través de determinadas agencias de viaje. Acá tenemos, por ejemplo, rutas a Miami, a Washington, otros destinos que son de más de $21.000. O sea, ya estamos hablando de que un pasaje a Miami costará entre $800, $1.200 en una temporada regular, $1.600. Pongamos que uno muy caro, $3.000. $4.000. Pero ya estamos excediendo, pero acá estamos hablando de montos bastante superiores y después la agencia de viajes recompraba por un pasaje del monto real y devolvía esos dineros a las arcas propias de esos generales. Es que eso me parece, o sea, yo quiero ser súper responsable, uno entiende la tesis de Jean-Pierre Matus, la puede entender, que no había dolo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero perdón, no hay que ser ni abogado, ni juez de la Corte Suprema, ni tener un doctorado no sé dónde para entender que si a mí mi trabajo, en este caso, bueno, en el caso de los funcionarios del ejército, además funcionarios públicos, pero también se extiende para quienes formamos parte, digamos, de una empresa privada. A mí me pagan, me dicen, ya, aquí está tu pasaje, que es en primera clase, ok, es discutible, pero ya, primera clase, que vale $10.000. Entonces, ok, yo tomo ese pasaje de $10.000, voy a la agencia y le digo, ¿sabe qué? Deme uno más barato. Ya, tenemos uno por, no tengo idea, $5.000. Me cambian el ticket y ese diferencial, en vez de devolvérselo a la institución, ¿me lo dejo para mí? No, pero perdón, eso es robo. Ese, José, era el mecanismo. Fraude. Y evidentemente existe una explicación que para mí jurídicamente es absurda, que es la explicación cultural, y existe sí una explicación normativa que tiene que ver con que el decreto que regulaba esto era un decreto absolutamente obsoleto, que al no obligar a la rendición de estos fondos, permitía el mecanismo. A mi juicio, creo que la ministra Rutherford tiene absolutas razones jurídicas para poder procesar, inculpar y esperamos condenar a las personas que hayan cometido este tipo de delitos. El rol de las agencias de viaje, ¿cuál es? Ellas también están en concomitancia porque ellas permiten estos enjuagues de dinero, comprar, mover. Pero es una agencia de viaje, si usted viene y me devuelve un ticket y me pide uno más barato, bueno, aquí está y ahí está la diferencia. Vuelvo a insistir, y acá no estamos hablando de nosotros que podamos negociar con la agencia de viajes. Si a mí la agencia de viajes me llama mañana y me dice, Alberto, le conseguí un pasaje más barato, fantástico, me ahorré esa plata, pero acá estamos hablando de recursos fiscales que no se podían haber embolsado a los bolsillos personales. Pero estaba hablando del rol de la agencia. Ah, tú dices, el punto es por qué la agencia de viajes traspasa los fondos a cuentas particulares, no devuelve a la institución. Y es por eso, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, si no me equivoco, el rol de las agencias de viajes. Mira, me adelanté a la... Para bailar tango, y para bailar, la verdad, cualquier baile a los que nos gusta bailar, se necesitan dos. Y también alguien que ponga la música, que ese normalmente es un abogado o un contador. En este caso, el que bailaba, la pareja de baile, eran las agencias de viaje. Y las agencias de viaje se prestaban para este mecanismo, un mecanismo que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y por qué se prestaban? Porque además las agencias de viajes con las que contrataba el Ejército de Chile y las ejecutivas eran ejecutivas que estaban ligadas estrechamente al mundo militar. Una esposa de un excoronel, otra esposa de un excoronel y otra esposa... Veamos, por ejemplo, está Turavión, que es una agencia más o menos conocida de la industria de las agencias de viaje, ¿no es cierto?
su dueña Annie Stange, esposa de un ex coronel del ejército. La costanera, ¿no es cierto?, cuya dueña es María Estela Zanetti, esposa de un ex coronel. Y la agencia Tupper, dueña Luciana Figueroa, esposa de coronel José Lima. ¿Ustedes qué creen que somos tontorrones hasta qué hora del día? O sea... Todavía no son las 12. Todavía no son las 12, pero a ver, no hay cosa juzgada. Hay que respetar la presunción de inocencia, todo. Hay que investigar y todo. Yo tengo el mayor respeto. He leído mucho sobre el trabajo de Romy Rutherford y creo que sería una pésima señal que el Tribunal Constitucional la sacara además por un recurso que introduce la defensa de Fuente Alba. O sea, me parece que estaríamos en el peor de los mundos cuando se habla de la independencia del Poder Judicial. Pero esta historia, para la gente que está en la casa y que a lo mejor no es docta en Derecho, se cuenta sola. Absolutamente. Se cuenta sola. O sea, me entregan un pasaje que vale 10.000. Voy a la agencia de viajes donde la dueña es la esposa de un ex coronel o de alguien vinculado en el pasado al ejército. Devuelvo el pasaje, me queda una diferencia y la agencia de viajes, sin ningún cuestionamiento, me deposita esa plata en mi cuenta personal. ¿A qué hora termina el tonteo aquí? Y aquí hay algo muy importante, José. Un llamado al Ministerio Público, porque las agencias de viaje pueden ser responsables penalmente. Y eso significa que incluso podrían ser disueltas. Un cómplice de corrupción en Chile no las puede seguir sacando peladas. Y más allá de que las responsabilidades sean individuales, en el caso de las empresas que cometen actos de corrupción, existe también una responsabilidad que las puede llevar incluso a su... Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Voy a poner un pelito más en esta sopa. Hablamos de la interpretación que hace el hoy día ministro Matus, en ese momento abogado, que es cuestionable, que hoy día sirve de insumo para las defensas de estos personajes, porque dicen, bueno, una cultura, nadie supo, nadie quiso, en realidad estaba institucionalizado, es una interpretación, bueno, todo ese tema. Pero aquí había también un sentido de impunidad. Absolutamente. O sea, de que aquí no va a pasar nada, queda lo mismo. Nadie revisa. Nadie revisa nada, esto es así, punto. Eso es lo que liga las distintas aristas del caso de fraude del ejército. La cultura de la impunidad. O sea, acá a mí me carga cuando dicen que roban por cultura. Porque además esa es la misma justificación. Si el día de mañana alguien entra a robar a nuestra casa y digan, no, es que la verdad que su cultura le permitía robar. Indignante. Un robo es un robo. Y punto. Y la corrupción es corrupción. Pero acá lo que había, más que una cultura de corrupción, había una cultura de impunidad. De no me van a tocar nada. De esto lo hacen todos. Y eso se ha repetido en el tiempo. Creíamos que desde el año 2005 en adelante esto había cambiado en Chile, pero lamentablemente no hemos dado cuenta y los hechos hablan así, en casos tan escabrosos como el de Fuente Alba, y en aristas quizás que pueden ser menores en monto, como el caso de Martínez, que es la cultura de la impunidad, no la cultura de la corrupción, era la que permeaba nuestro ejército. Tenemos más láminas, Alberto. Esta es la segunda arista, gastos reservados. Con el caso fraude en el ejército, las aristas, gastos reservados, Alberto. A mi juicio, y por eso está esta lámina, la arista de gastos reservados para mí es la más compleja. Cortito, tu opinión respecto a que la ministra Romy Rutherford lleve ambas aristas, porque ahí yo sí encuentro, que en la mañana escuchaba en Cooperativa al abogado de Martínez, y él decía, me parece cuestionable desde mi lugar de defensor, de que dos aristas distintas los lleve una sola persona bajo el modelo de la justicia antigua, es decir, donde el juez es investigador y juez, donde manda a detener o ordena detener y luego sigue investigando. O sea, la monopolización del Son dos aristas, pero la es la misma. Como que le genera inquietud a las partes involucradas. Mira, José, cuando la justicia militar era favorable a los altos mandos, nadie reclamaba porque se cambiara la justicia militar. En Chile, el año 2001, se hizo un profundo cambio a la justicia. Se pasó del sistema antiguo al sistema nuevo. ¿Y por qué los militares mantuvieron su propio sistema de justicia? Porque les convenía, porque mantenía este manto de impunidad, hasta que efectivamente llegó una jueza empoderada que dijo, no, yo acabo de ocupar las reglas y efectivamente esas reglas que ellos mismos quisieron preservar, hoy día están en su contra. Y en este caso, que es el caso quizás más escabroso, es donde yo creo que están más complicados y de hecho las penas son las más altas y sobre todo en el señor que tenemos al medio, que fue finalmente el más escandaloso según lo que consta en la carpeta investigativa, lo que hemos podido conocer. Oye, que es don Juan Miguel Fuente Alba. Solamente un paréntesis. Mi perro está tan interesado en lo que estamos conversando, o sea, está impactado. Ustedes está mirando aquí a los excomandantes jefes del ejército y no puede creerlo.
¡Ñuki! Hijo mío, sí, en Chile hay corrupción, aunque usted no lo crea. Ya, sigamos. Ya, tú decías lo del general Fuente Alba, que podría ser como la piedra angular de toda esta situación. Absolutamente. Yo creo que además, cuando el caso Fuente Alba empieza a explotar más fuerte, empiezan a caer los otros. Acá no hay que ser ingenuos tampoco. Siempre hay que mirar un poquito debajo del agua. Es que entiendo y acá ha habido un caso dominó. Es que cae uno, caen todos. ¿Dónde están los mayores montos? Los mayores montos están en Fuente Alba y lo que hemos ido sabiendo de Isurieta. Son los mayores montos en cuanto a gastos reservados. Pero en el caso de Isurieta, además, recordemos que se están investigando aristas de enriquecimiento ilícito. Está Una llamando, cosa, el desvío de fondos fiscales y otra cosa también. Está llamando Simón Oliveros. Parece que hay novedades ahí en el posible interrogatorio al general Martínez. Último Simón. minuto. Sí, oye, porque hay mucha expectación. Cuando a veces uno dice la expectación periodística, bueno, ahora sí hay mucha expectación periodística. Peladito, muévete para allá porque hace un ratito atrás, mira, acá hay mucha información que nos llega, que conocen algunos periodistas que trabajan en el sector. Nosotros teníamos la posibilidad de hablar con el abogado Manríquez el día de hoy. Lo que nosotros hemos podido reportear es que lo que se intentó hacer era insistir en lo del día de ayer, es decir, no venir a declarar acá a este lugar, suspender la jornada de hoy o hacerlo en el domicilio. Ellos han insistido en esa situación y aparentemente nuevamente ha sido rechazado. Por lo tanto, se configura como el único escenario posible la venida del general Martínez durante los próximos minutos u horas. Insistimos que esto lo hemos manejado a través del reporteo, pero parece ser que ese es el escenario actual. Reitero, se intentó hacer una reposición de lo que el día de ayer se buscaba, que era que se realizara esta declaración en su domicilio en Lo Curro. Esto fue rechazado por Romy Rutherford y durante la mañana del día de hoy se insistió en esa solicitud y aparentemente otra vez fue rechazado, por lo tanto todo se circunscribe a este lugar. Yo estaba escuchando muy atento su análisis y acá, claro, hay dos escenarios, ¿no? Dos figuras. Recordemos que el general Martínez, entre comillas, se había transformado en el niño símbolo de la reforma al ejército. Él no está metido en el tema de los gastos reservados en una situación que de cierta manera lo salpica igual en su calidad de testigo, porque todas las reformas que se hicieron en el ejército se hicieron bajo su administración en materia de gastos reservados. Entonces, algunas fuentes nos dicen que él incluso también en esa situación podría ser citado en calidad de testigo, porque todos los cambios se realizaron bajo su administración. Pero claro, le salpica todo este otro caso que tiene que ver con los viajes y con los fletes, que de cierta manera también ensucian sus últimos días en el mando, que terminan también con su renuncia. Con respecto a las señales políticas, la moneda lo sabía. La moneda no quería que el ministro de Interior o que el ministro de Defensa estuvieran sentados en la primera línea ante una renuncia por los casos que se están conociendo. Así que hay que ver debajo del agua. Acá la política hay de señales y no querían pasar un bochorno y finalmente eso ocurrió.